Hay una pregunta que muchos jubilados tienen, pero que casi nadie se hace en voz alta. ¿Me va a alcanzar el dinero? No para este mes, no para este año, para todo. Para los próximos 20, 25, 30 años de jubilación que potencialmente tienes por delante. Es una pregunta incómoda, porque implica reconocer que el dinero tiene un límite, que la jubilación puede durar mucho más de lo que calculamos, y que hay decisiones que tomamos hoy que van a tener consecuencias dentro de 15 años. La buena noticia es que hay una forma de responder a esa pregunta con claridad, y no requiere ser experto en finanzas. No requiere tener mucho dinero. Requiere entender 3 cosas que la mayoría de jubilados nunca nadie les explicó. Eso es exactamente lo que vamos a ver hoy. Y al final del video vas a tener una imagen mucho más clara de si tu dinero va a durar o no, y qué puedes hacer para asegurarte de que sí, lo haga. Quédate hasta el final porque el tercer punto contiene algo que muy poca gente conoce y que puede cambiar completamente la ecuación. Antes de entrar en materia, necesito que entiendas algo que cambia la forma en que ves este problema. La esperanza de vida ha cambiado radicalmente en las últimas décadas. Una persona que se jubila hoy a los 65 años tiene una probabilidad real de vivir hasta los 88, los 90, incluso más. Esos son potencialmente 25 años de jubilación. 25 años. Piénsalo un momento. Es más tiempo del que muchos estuvieron trabajando en su último empleo. El problema es que la mayoría de jubilados planifica para 10 o 15 años. Hace los cálculos con esa referencia en la cabeza. Y cuando la vida supera esa estimación, que cada vez ocurre más, el dinero empieza a escasear justo en el momento en que más se necesita. Cuando la salud flaquea, cuando los gastos médicos suben, cuando ya no hay opciones fáciles. Planificar para 25 años no es pesimismo. Es el regalo más grande que puedes hacerte a ti mismo. Lo primero, entender la diferencia entre capital y flujo. Esta es la confusión más común que tienen los jubilados con su dinero, y es la que más problemas genera a largo plazo. El capital es lo que tienes. El dinero que has ahorrado durante toda tu vida. El que está en el banco, en inversiones, en propiedades. El flujo es lo que entra cada mes. La pensión. Cualquier ingreso recurrente que tengas. La mayoría de jubilados gestiona su dinero mezclando estos dos conceptos. Tienen una cantidad total y van tirando de ella sin distinguir de dónde sale cada gasto. Y eso genera un problema muy concreto. Sin saberlo, van consumiendo capital para cubrir gastos del día a día que deberían cubrirse con el flujo. ¿Qué significa esto en la práctica? Significa que hay gastos cotidianos, la compra, los suministros, el ocio habitual, que deberían cubrirse exclusivamente con la pensión mensual, con el flujo. Y hay gastos extraordinarios, una reforma necesaria, un gasto médico importante, un viaje especial, que pueden justificar tocar el capital puntualmente. Los jubilados que duran 25 años sin quedarse sin dinero tienen esta distinción muy clara. El flujo paga el día a día. El capital es una reserva que se toca con criterio y con conciencia, no por defecto cuando el flujo no alcanza. Si tu pensión no cubre tus gastos habituales y estás compensando la diferencia con ahorros cada mes, tienes un problema estructural que hay que resolver, no con más ahorros, con menos gastos habituales o con más ingresos recurrentes. Pero eso nos lleva al segundo punto. Porque hay algo en la estructura de los gastos de jubilación que muy poca gente anticipa correctamente. Lo segundo, los gastos no son iguales en todos los años de jubilación. Esta es una de las ideas más importantes y menos conocidas sobre la economía de la jubilación. La mayoría de personas asume que los gastos en la jubilación son más o menos constantes. Que si gastas 2.000 al mes a los 65, gastarás 2.000 al mes a los 80. La realidad es completamente diferente.
y entenderla puede ahorrarte muchos sustos. Los economistas que estudian el comportamiento financiero de los jubilados han identificado un patrón que se repite con mucha consistencia. Lo llaman la curva del gasto en jubilación. Y funciona así. En los primeros años de jubilación, entre los 65 y los 75 aproximadamente, los gastos tienden a ser más altos. Tienes energía. Quieres viajar. Quieres disfrutar. Quieres hacer todo lo que no pudiste hacer mientras trabajabas. Es la etapa activa de la jubilación y es perfectamente normal que cueste más. Luego viene una fase intermedia, entre los 75 y los 85, donde el ritmo baja naturalmente. Se viaja menos. Se sale menos. Los gastos de ocio se reducen solos. Esta es generalmente la etapa más económica de la jubilación. Y finalmente, a partir de los 85, los gastos pueden volver a subir. Pero esta vez no por ocio, sino por salud. Medicamentos. Cuidados. Adaptaciones en el hogar. Ayuda para el día a día. ¿Por qué es importante entender esto? Porque si en los primeros años de jubilación gastas como si el dinero fuera a durar para siempre, puede que llegues a la tercera etapa, cuando más lo necesitas, con menos recursos de los que esperabas. Los jubilados que llegan a los 85 y a los 90 con estabilidad económica no son los que se privaron de todo en los primeros años. Son los que disfrutaron con inteligencia, sabiendo que había una curva y planificando en consecuencia. Antes de llegar al tercer punto, que es el más importante, suscríbete a Don Ramón si todavía no lo has hecho. Cada semana un video nuevo con información como esta, clara y sin tecnicismos, para que tu jubilación dure todo lo que tiene que durar. Lo tercero, la regla del 4%. ¿Y por qué cambia todo? Aquí está lo que prometí al principio. La idea que muy poca gente conoce y que puede darte una claridad enorme sobre si tu dinero va a durar. En los años 90, un investigador financiero llamado William Bengen hizo un estudio que se convirtió en uno de los más importantes de la historia de las finanzas personales. Analizó décadas de datos históricos para responder a una pregunta muy concreta. ¿Cuánto puede retirar una persona de sus ahorros cada año sin quedarse sin dinero en un plazo de 30 años? Sus ahorros cada año sin quedarse sin dinero en un plazo de 30 años. La respuesta que encontró fue el 4% anual. Si retiras cada año el 4% de tus ahorros totales y el resto está invertido de forma moderada, históricamente el dinero ha durado 30 años en prácticamente todos los escenarios posibles. Vamos con un ejemplo concreto y sencillo. Si tienes 100.000 ahorrados, el 4% son 4.000 al año. Unos 333 al mes. Si tienes 200.000, son 8.000 al año. Unos 666 al mes. Si tienes 300.000, son 12.000 al año. Unos 1.000 al mes. Eso es lo que puedes retirar de tus ahorros cada mes, además de tu pensión, sin poner en riesgo que el dinero dure 30 años. Ahora bien, hay algo importante que añadir. Esta regla asume que el dinero no está simplemente parado en una cuenta corriente. Asume que está en algún producto que genera algo de rentabilidad. No tiene que ser nada arriesgado. Un depósito a plazo. Letras del tesoro. Un fondo conservador. Algo que al menos mantenga el valor frente a la inflación. Si tu dinero está completamente parado sin generar nada, el porcentaje seguro baja. Y el tiempo que dura el dinero se acorta. Y ahora viene la aplicación práctica. Toma un momento y haz este cálculo simple. Primero, ¿cuánto te entra cada mes entre pensión y cualquier otro ingreso recurrente? Segundo, ¿cuánto gastas habitualmente cada mes? Si lo que entra cubre lo que gastas, estás en una posición sólida. Tus ahorros son una reserva para imprevistos y para la tercera etapa de la jubilación. No necesitas tocarlos salvo circunstancias excepcionales.
Si lo que entra no cubre lo que gastas, hay una brecha. Y esa brecha multiplicada por 12 meses y por 25 años es la cifra que necesitas cubrir con tus ahorros. Calcúlala. Ponle un número real. Porque un problema que tiene un número concreto es un problema que se puede resolver. Un problema vago y sin cuantificar solo genera ansiedad. Y si tienes ahorros que quieres complementar con la pensión, aplica la regla del 4% para saber cuánto puedes retirar cada mes de forma sostenible. 3 números. Un cálculo de 20 minutos. Una claridad que puede quitarte años de preocupación de encima. Hay jubilados que llevan una década sin dormir bien pensando en si el dinero les va a durar. Y la mayoría de ellos, cuando finalmente hacen los cálculos con claridad, descubren que están mejor de lo que creían. Que el miedo era más grande que el problema real. Y hay otros que descubren que sí hay una brecha. Que el dinero no va a llegar tal y como están las cosas. Pero esa es información valiosa. Porque cuanto antes lo sabes, más tiempo tienes para hacer algo al respecto. El peor escenario no es descubrir que hay un problema. El peor escenario es descubrirlo cuando ya es demasiado tarde para actuar. Así que si todavía no has hecho ese cálculo, esta semana es el momento. Cuídate mucho y nos vemos la semana que viene con más información para que tu jubilación dure todo lo que merece durar.